Bienvenidos a un nuevo programa de Palabras Mayores. Hoy aterrizamos en la Fundación Miranda de Baracaldo y hoy vamos a conocer en qué consiste el proyecto del último deseo. Y estén bien atentos porque vamos a volar hasta el Vaticano. Fundación Miranda y Baracaldo. Bueno, estoy aquí con Iván Llorente, psicólogo de la Fundación Miranda. Bueno, Iván, hoy venimos aquí porque vamos a hablar de últimos deseos, vamos a hablar de experiencias que por suerte gente de aquí, usuarios de la Fundación Miranda, pues han podido vivir, ¿no? Han podido vivir esos últimos deseos, sentir emociones y hasta cumplir, ¿no? Últimos sueños o últimos deseos, aunque esperemos que no sean los últimos, que desde aquí se les puedan dar mucho mejor. Bueno, Iván, cuéntame, ¿cómo nace eso del último deseo y cómo llega a la Fundación Miranda aquí a Baracaldo? Bueno, buenas tardes, Cintia, gracias por acercaros. La verdad que, como dices, hoy toca hablar un poco de esos anhelos, de esos sueños que todavía nos quedan pendientes a lo largo de nuestra vida. Yo creo que sobre todo la palabra que inició este proyecto es el cambio. De alguna manera nos resistimos a pensar que los cuidados físicos a las personas más frágiles son suficientes, sino que tenemos que seguir escalando en esa pirámide de necesidades humanas. Cuando una persona cubre lo que son las necesidades básicas, obviamente aspira a ir creciendo y a ir asumiendo mayores retos. Consideramos que las personas mayores no son un colectivo homogéneo, sino que es un colectivo que está repleto de diversidad, repleto de personas diferentes, diversas, que tienen diferentes esperanzas y diferentes aspiraciones en la vida. Entonces, yo creo que como punta del iceberg del trabajo que se hace a diario en la Fundación Miranda, que está muy basado en la atención centrada a la persona, está recopilar información. Tenemos que recopilar información sobre las aficiones, preferencias, historia de vida, y el siguiente paso que dimos era, tenemos mucha información, ¿qué podemos hacer con esa información? Comenzamos haciendo lo que fueron pequeñas adaptaciones en lo que es el cuidado a las personas, pequeños cambios, pequeñas intervenciones que ayudaban a que esas personas se sintiesen más cómodas, más realizadas, de alguna manera más satisfechas con su historia de vida. Por ejemplo, hay pequeñas adaptaciones como el tener esa manta que lleva 20 años conmigo y que en vez de estar guardada en el armario siga estando a mi disposición para poder echar la siesta más cómoda. Y de ahí empezamos a ver que había personas muy frágiles que se encontraban con historias pendientes, se encontraban con anhelos que no habían cumplido, personas con las que no se habían reencontrado, miedos, inseguridades y sobre todo capacidades, muchas cosas que podían hacer que les podía ayudar a cerrar el ciclo de fin de vida de una manera más satisfactoria, más cómoda y de alguna manera mucho más redonda, si cabe la forma de decirlo. Y de ahí viene eso del último deseo, ¿no? Sí, de ahí surgió un poco esa primera aventura, ¿no? Ese primer proceso en el que dijimos, ¿podemos hacer algo por esta persona que le ayude a cerrar el ciclo de su vida? Y el caso cero fue una persona que por desgracia tenía a su hijo muy enfermo en situación de final de vida en Valencia. Hacía años que no se veían y esta persona nos trasladaba cuando hacíamos los seguimientos y las intervenciones que tenía un pesar de no poder despedirse de su hijo por última vez. Entonces ahí nos pusimos todo el equipo, tanto servicio médico como educadora social, psicólogo, un poco todo el equipo a pensar qué podíamos hacer para facilitar ese encuentro. Entonces empezamos a pensar qué adaptaciones eran necesarias para el viaje, qué necesidades iba a tener una vez en el hotel, cómo podíamos facilitar el encuentro. Y de ahí empezamos lo que es hablar con la familia para explicarles nuestra idea. En esa ocasión no fue posible, por diversos motivos, hacer ese encuentro, aunque sí que se hizo el encuentro por Skype. Sí que esa persona pudo seguir hablando y pudo seguir de alguna manera en contacto a través de Skype. Pero sí que nos dio el germen para empezar a detectar otras personas, como decía, con esa información que recopilamos día a día, empezar a pensar, pues esta persona tiene esto que no ha podido hacerlo y con un poquito de apoyo por parte de la Fundación se puede llegar a lograr. Por ejemplo, nosotros intentamos abordar todo lo que sea la identidad personal, todo lo que sea toda la identidad en global de la persona, desde las aficiones hasta la realización, las inseguridades, la autobiografía. Entonces, hemos ido desde ir a un partido de pelota a mano, una persona que hacía ya, centenaria ya ella, que hacía mucho que no podía ir a un partido de pelota y pensaba ya que tanto él como su familia que era imposible, pues bueno, con una pequeña adaptación, una furgoneta, un taxi, poder hacer lo que es
esa llegada a un partido de pelota a mano y compartir con su hijo un momento imborrable, ¿no? Un nuevo recuerdo que tanto para la persona que lo disfruta como para la familia pues sea algo que marque una diferencia en la forma de relacionarse con su padre, relacionarse con su ser querido. Y este último, Iván, ese viaje a Roma, ese viaje al Vaticano, aunque tampoco quiero que me cuentes mucho, porque luego vamos a estar con ellos, con los protagonistas, y nos lo van a contar, esa bonita experiencia, esos últimos deseos, pero ¿cómo lo has vivido tú? Como no solo psicólogo de la Fundación, sino como persona. ¿Qué es lo que te ha ofrecido a ti el poder ayudar a varios usuarios de aquella fundación a cumplir ese deseo, que cada uno además lo llevaba con ese sentimiento personal por algo, ¿no? que ellos sentían dentro? Pues la verdad que tú lo has dicho, antes de psicólogos y antes de educadores sociales y antes de auxiliares de geriatría, somos personas. Así que me alegra que me lo digas, porque yo como persona, para mí ha supuesto un cambio total. Un cambio total de ver a los residentes, de conocerles, de ver cómo afrontan las situaciones complicadas, de ver cómo ellos, cuando nos veían cansados, eran ellos los que se acercaban y te daban una palabra de alivio, una palabra de empatía. Ha supuesto un cambio también conocer a todos los compañeros de una forma diferente. Yo, a raíz de esa experiencia, hay una frase que se me ha quedado grabada a fuego, y es que los instantes breves crean lazos fuertes. Y si este instante ha sido breve, los lazos que ha generado yo creo que son para toda la vida. Ha sido un momento muy emocionante, de mucho crecimiento personal. Se han puesto a prueba nuestros conocimientos técnicos como profesionales, pero también nuestro corazón humano y nuestra forma de ver a nuestro alrededor con mirada activa, no solo como con la mirada del día a día, sino como en una búsqueda activa de cómo ayudar, de cómo poder estar al lado de estas personas. Bueno, pues ¿qué te parece? Sí. Vamos a donde ellos, que nos están esperando ya en el salón de té, ya nos están echando en falta, y que nos cuenten esas experiencias tan bonitas que ellos han vivido allí en el Vaticano y conociendo al Papa. Qué ricas, Iván. Gracias, Cintia. Estoy aquí con Charo y Amparo, dos de las mujeres que la semana pasada pues cumplieron uno de sus sueños, uno de sus deseos, el ir hasta Roma, el ir al Vaticano y tener al Papa casi rozándole, casi, Charo, que a mí me han dicho que del grito que le metiste, que yo creo que sonó en todo el Vaticano cuando le viste pasar, ¿no, Charo? Cuéntame eso, cuéntame. Que casi te oímos hasta en Baracaldo, ¿eh? Pues casi, es por eso que ahora no puedo hablar, porque he dejado la voz allí. Aquí me traigo el recuerdo, un recuerdo imborrable. Era además mi ilusión de toda la vida. Era un sueño, para mí un sueño que ya no esperaba que se iba a poder realizar. ¿Y por qué, Charo, era un sueño para ti? Pues no sé, he ido a muchos lugares en los años que tengo, a muchos lugares y mucho más lejos, hasta el Caribe y en muchos sitios, ¿no? Pero toda la vida me quedaba una cosa, ir a Roma con otros papas. Entonces estaba Juan Pablo, que era santo, San Juan Pablo II, y a Roma, un viajecito a Roma, a ver al Papa cerca. Pero no sé por qué nunca se terciaba la oportunidad. Y cuando menos esperas, salto a la libre. Aquí saltó. Y cuando me dijeron que íbamos, aunque sería de un día para volver en otro, que es una matada. Sobre todo cuando uno es tan joven, es una matada. Bueno, pero siempre hay energías para todo. ¿Qué? ¿Que vamos a Roma? Claro que vamos a Roma. Y bueno, ya me entró una euforia, todavía me llega la galga. Todavía tengo así una cosita, desde que le vi al Papa, el corazón se me puso aquí. Y sí que aquí no lo tengo en su sitio. Es de un recuerdo, ya te digo, extraordinario. Extraordinario, que te queda para toda la vida. Aunque viviera otros tantos años, no olvidaré eso nunca. ¿Quién te diría a ti, no? Que podrías ir a Roma, al Vaticano, y tener al Papa tan de cerca, ¿no? De cerca, porque esa es otra. Ves al Papa, pero aquellos son cientos de miles de personas. Y tenerle parado así cerquita, porque había unos niñitos que él quería bendecir. Y entonces nos tocó así ver enfrente. Y luego él tenía a Iván al lado mío, que me dijo que le había fastidiado porque en vez de mirar al Papa me miraba a mí. Cuando usted pegó el grito, porque ¿no? me puse toda furiosa. Oye, Charo, y cuando usted comentó a la familia que se iba a marchar
con otros compañeros de la Fundación Miranda y que iban a ir a Roma, al Vaticano, y que usted iba a cumplir ese sueño, ese deseo, que pensaba que ya no iba a poder hacerlo, ¿qué le dijeron en casa? Diría, mira la mamá. Pues no sé qué pensarían ellos, igual no se han atrevido a decirme. Yo creo que dirían la tía delira, la tía no sabe lo que dice, delira, pero se pusieron locos de contentos. Claro, también para ellos fue increíble, como una ilusión enorme, 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 porque sabían mi deseo de siempre, que iba a ser cumplido cuando menos se piensa. Oye, ¿con qué sensación, Charo, te quedas? ¿O qué sensación nota una cuando está allí y de repente pasa el Papa? Me imagino que te vendrían muchos recuerdos, muchas sensaciones, ¿no? Que seguramente ahora, tú misma me lo decías antes, yo me he levantado y ya estaba pensando en el Papa, ¿no? Sí, pero no sé explicarme, no sé cómo emoción, decirte. ¿no? Una emoción tan tremenda y tan interna que no te sale. Porque te deja un recuerdo verle con una mansedumbre, una paz, y irradia paz. Es un encanto de persona, muy, muy cercano, muy. Estoy viendo ya uno que se está poniendo un poco celoso, de lo que estás diciendo. Pues que se fastidia. Y no sé qué decirte del Papa, que es todo, que te llena, que te da mucho que pensar, mucho que pensar. Pero bueno, que la experiencia además con los compañeros aquí Bueno, ha sido espectacular, ¿no? Hemos ido con un equipo que han sido madre, padre, amigo, han sido de todo. Han luchado, nos han cuidado, más que padres, han estado pendientes día y noche, porque nos ha tocado unas madrugadas de aquí te espero, no han dormido para levantarnos a nosotros a las 5:30 de la mañana y el último día pues era poquito a las 3 de la mañana. Y después arrea con todos, pues que a este le hace falta tal. Ha sido tremendo. La doctora ha llevado nuestras medicaciones, nos ha dado en el aeropuerto, horas muertas en el aeropuerto. Pero me han dicho que vosotros erais los que le animabais a ellos, esas horas y esos tiempos. Ellos que estaban muy preocupados. Estaban rendidos, pobres, estaban destrozados. Estaban los ojos que no podían abrirlos ya de cansancio. Y no se preocupaban de ellos, se ocupaban de nosotros. Eso es para agradecer eternamente. Yo les quería, pero ahora les quiero muchísimo más. No sé cómo pagarles. Se han volcado, día y noche. Nada, ahora con cariño y Charo, todo. Día y noche. Todo, con cariño, Sí. todo se puede dar. Sí. Y ahora estoy aquí con Amparo, también otra compañera. Amparo, dime. Casi todo lo ha dicho ella. Bueno, pero yo Así quiero que me cuentes también a mí un poco qué sentiste tú, la experiencia, cómo te sentiste allí. Pues muy bien, muy ilusionada. Y cuando vi el Papa, pues fíjate, nunca pensaba poderle ver. Y ¿Era una ilusión que tú también Sí, tenías? sí, tenía. Siempre había dicho a mis hermanas si podría ir un día a ver el Papa. Y mira por dónde. ¿Y cómo te sentiste tú allí, Amparo, entre tanta gente? Claro, porque al final el Vaticano, cómo es, toda la gente que va a ver al Papa, y vosotros, la Fundación Miranda, Amparo, en primera fila. Pues en primis. No me sale. Primisísima fila, Sí, ¿no? sí, sí, allí estaba. Cuando pasó el Papa, casi tocándole la mano. Oye, Un- ¿cómo una fueron ilusión. los días previos a marchar Ay, para allí? ¿Estabais nerviosas? Nerviosísima. No sabíamos cómo hacer la maleta. Gracias que hubo alguien que nos la preparó, si no con los nervios, no sé lo que habríamos llevado. No sabes, dirías, ay, para ver al Papa hay que ir elegante también, Claro, ¿no? eso pensábamos. Pero yo pensaba que íbamos a estar dentro. Y me hizo así como una cosa, cuando dijeron que en la calle, digo, pero bueno, yo pensaba que dentro y allí muy cerquita. Me desilusionó un poco entonces, pero bueno, todo fue alegría, porque allí no habíamos cabido todos. Claro. Toda la gente que Al final había. va mucha gente a Sí, verle, sí. pero jolín, yo he Muchísima. estado viendo fotos y la gente va a poder verlas sí. desde casa y yo me quedo con esa sonrisa que tenéis todos cuando él pasa, ¿no? Y os saluda. Sí, sí. Pues nosotras, o sea que había un paso así, y estábamos a un lado y a otro, y nosotras las primerísimas. Oye, ¿qué tal lo que es la experiencia del viaje, de, como tú me decías, esa maleta, coger un avión, esperar un avión? Que Mira. además tuvisteis que hacer escala y todo, ¿no? Que tuvisteis que coger uno, luego coger otro. Cuando subimos al avión, era impresionante, un avión tan grande. ¿Hacía cuánto, Amparo, que no volabas tú en avión? He volado una vez, hacía como
13 años, Jolín, así que la segunda vez. la segunda vez. Y ya me parece que con esta... Bueno, nunca se sabe, ¿eh? ¿Quién le diría a usted que iba a haber estado la semana pasada? no, eso, ¿eh? eso desde luego que no. Claro, claro. ¿Qué es con lo que se queda usted de todo este viaje, de este momento en el que usted ha podido cumplir uno de sus deseos? Pues ver el Papa tan cercano, tan cerca, y verle subir las escaleras, sentarse en la silla amarilla, con todo su equipo allí, y cuando entraban de los sitios que habían ido, y cuando salió La fundación, la ¿no? Fundación Miranda de Baracaldo, de Vizcaya, Una emoción, ¿no? Hombre. Escuchar sí, ese nombre. todos hacíamos Claro. Oye, Amparo, Fue ¿qué le, emocionante. qué le dirías a la gente que ha cumplido, pues que os ha llevado hasta allí, que habéis ido con este equipo genial que hay dentro de la Fundación Miranda? Al final tiene que ser un agradecimiento enorme, ¿no?, hacia ellos. Pues no hay otros mejores que puedan hacer eso, lo que han hecho con nosotros. Nos han cuidado mucho y ¿qué quieres que te diga? Una experiencia más para sumar, ¿no? Sí, Inolvidable, me imagino. inolvidable, sí. Bueno, pues muchas gracias, Amparo. Vale. Y que sigáis pudiendo cumplir deseos como estos mucho tiempo más, ¿eh? Que al final lo de la edad es un número, ¿eh? Y ya está, ¿eh? ¿Qué nos diría? Muchos números hay. Bueno, pero lo mejor es cumplirlos y que con esos números se puedan hacer cosas tan bonitas como la que habéis hecho. Es que ricasco, Amparo. Gracias. Bueno, Encarni, aquí estoy contigo, que hemos estado viendo, antes de empezar la entrevista, cómo le dabas besos, le lanzabas besos al Papa, todo el mundo ahí cantando. No podía por menos. No podía Qué por menos. emocionada Qué te he visto, emocionado. ¿eh? Me llegó al corazón, de verdad. ¿Qué sensación No sé. tuviste allí cuando estabas, además rodeada de todos los compañeros aquí de la Fundación? Pues ver al Papa es que te emociona sin querer, te emociona la cosa tan grande que es. Y bueno, y tan contentos todos porque nos habían puesto en un sitio muy, muy majo. Claro, Y cerca. cerca. Y entonces estábamos pasando, o sea, pasó 2 veces por allí. O sea, se conoce que dio una vuelta por otro lado y luego volvió a pasar por el mismo. Y así para que le vierais bien, Bien, que ya, Qué oye, contenta. la ocasión que lo merezca, ¿no? Claro, qué contentos, hemos pasado día y medio. Sí, ya me han contado, con anécdotas y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Pues Pero, nada. pero ¿qué tal ha sido esa experiencia de ir hasta allí, hasta el Vaticano, con los compañeros? bueno. ¿Quién te diría a ti, ¿Quién me diría a mí? Oye, de verdad, ¿quién me diría a mí que iba a ir allá? Porque sí, yo voy muchas veces Mira, mi hijo va a veces a Cuba. A Cuba va. Bueno, pues yo decía, este avión tan grande es el que va mi hijo también a Cuba, o sea que va así. Pero diciendo tú, Joel, nada. yo, tan mayor, ¿a dónde me voy yo en este avión, yo no? yo nada, yo sé que hemos ido todos y muy bien, Pero yo decía, el ala, que yo estaba sentada y estaba mirando al ala Impresión, ¿no? pero es que era larguísimo. ¿Habías viajado tú antes en avión? Sí, pero no en estos. Claro, es que los de ahora impresionan un poco, ¿eh? Madre mía, cualquiera. Oye, cuando te dijeron aquí, Leire, Iván y toda la gente que ha ido con vosotros, que os ibais a ir hasta el Vaticano, dirías, ¿estos qué me están contando, no? Sí, pero yo decía, bueno, vale, sí que voy. Oye, es que es verdad, es una cosa que no has visto en tu vida. Tú nunca habías estado allí, ¿no? ¿O sí? ¿Habías ido alguna vez allí? No creo. No. Pero a ti tú tenías esas ganas de ir, Yo de ver iba a al ir. Papa y de conocerlo, ¿no? Mi hijo se ha ido mucho para allá, pero yo no. Muy bien. Pues ahora ya hombre. puede decir usted que ha estado allí. Desde Claro. luego que sí, desde luego. Claro. Ay, pero una emoción tan grande que sale de tu cuerpo, de tus, yo qué sé. Es que no tengo no sé cómo decirlo. No tiene usted las palabras, ¿no? Para No tengo- expresar lo no que... tengo las palabras para expresar lo que hemos visto, lo que hemos, vamos, todos tan unidos, bueno, muy bien. Vamos, que ¿Va a volveré. ser un recuerdo? Un recuerdo que igual vamos otro año. Oye, ya están diciendo que otro año también, si se puede, Hombre, si con se ese puede. programa del último ¿Por qué deseo, no? ¿Por qué no? volver a ir al Papa. Claro. ¿Y te gustaría a ti hacer alguna otra cosa? Algo que tú tengas ahí que digas, ay, a mí me gustaría... Ay, no Sí. lo sé, en este momento tan
tan así no doy. Pero ir a donde o sí. Algún sitio que te haga ilusión que digas. Si Bueno, no puedes decir, irme con Cintia por ahí, ¿eh? Nos vamos las dos a Cuba. Ah, no, yo ahora no. No. Yo he pasado mucho y, o sea, muy bien. Bueno, no lo hemos pasado. Además que luego, cuando íbamos a comer, decíamos, ¿a dónde vamos? A donde encontremos una... Así que se la han pasado, Sí. además de esa vivencia tan bonita, tan Bueno, especial. Decíamos, bueno, si entramos y nos ve que bien, y si no nos vamos. Porque como andábamos tanto, pues entonces teníamos que comer donde nos diera esto, ¿no? Y muy bien. Pues me alegro Sí, mucho. desde luego que Me sí. alegro mucho. Tengo aquí a un compañero que también ha sí, estado y que además estuvo al lado tuyo, Sí, ¿eh? sí. Viendo Es al que Papa, también ¿eh? aquí es mi compañero, porque él vive así y yo enfrente. Es que es más majo. Es más majo se ve, que es ya, Hombre. bueno, que no sabes tú, que yo he cantado y todo con él, ¿eh? Pero que yo lo estoy viviendo estos días de que desde que le conocí, y es que es para mí como si fuera algo mío. Bueno, Sí. y además esta experiencia que habéis vivido entre Bueno, todos, bueno. estupendamente. Pues Pues voy a sí. hablar con Sebe, a ver qué me cuenta, bien, ¿vale? muy bien. Gracias. Cuando pasó cerca de nosotros, que podíamos casi tocarle, que te decía, Sebe, levántate, salúdale, ¿te acuerdas, Sebe? Sí. Se paró y Sí. besó a uno de los niños que le Sí, dieron, ¿verdad? sí. Besó la cabeza. Sebe, tu vida está muy ligada al tema de la iglesia. Pues sí, estuve en Los Hermanos de chaval, toda la primaria, ya luego de ahí ya pasé a la escuela de trabajo, pero también ayudaba a misa. Ujú. ¿Y quién hacía los belenes? Y hice uno o dos, no, ya ni me acuerdo los belenes que he hecho. Ay, estás enterada, ¿eh? Yo he pasado mucho tiempito contigo. Pues, pues sí, he hecho varios belenes. Pues no sé, ahora no recuerdo dónde. Hay uno que me parece que existe todavía. ¿Dónde está? Santa Teresa. En Santa Teresa. Se ve. Sí. Yo me acuerdo el momento en el que pasó el Papa, el Santo Padre, tu mirada, tu saludo hacia él, la emoción que sentiste, se ve. Ahí yo creo que sentí todo aquello que tenías ahí dentro, ¿verdad? Del por qué merece la pena el hacer este proyecto con creces, Para mí es el tercero. ¿verdad? Los otros pobres ya unos ya mayores ya, pero para mí es el tercer papa. Y ya te digo. Bueno, una parte también importante de cumplir estos últimos deseos, de poder hacer realidad estos últimos sueños de nuestras personas mayores, bien si cabe aquí en la Fundación Miranda, pues bien culpa también tiene la gente que va con ellos, la gente que les conoce de verdad, la gente que pasa el día a día con ellos, y una de ellas es nuestra amiga Leire Chaqueta. Leire. Muy bien. Bueno, cuéntanos, el último deseo ha caído aquí en la Fundación Miranda y ya vais unos cuantos, pero lo importante es ese impacto social, ¿no?, que está creando, ¿no? Que yo creo que siempre lo hablamos tú y yo, que al final muchos de ellos tienen más vitalidad, casi que tú y yo juntas, a pesar de, antes me lo decía Leire, entre todos no hacían una media edad entre 80 y 90 años. ¿Eh? ¿Quién nos diría a ti y a mí, 80 o 90 años, ¿Verdad? el poder ir a ver al Papa, el poder subir hasta el Gorbea o el poder hacer cualquier otro deseo que tienen nuestros mayores? Sí, es cierto. Ahí a nosotras nos entra la otra parte, que es la de visualizar a la sociedad, como bien tú haces en tu programa, el dar otra faceta de las personas mayores, que es la que necesitamos hoy en día, de esas posibilidades y capacidades que tiene el ser humano a pesar de tener años, porque la edad al final es un número, la capacidad es lo que vale, y yo creo que ahí en vuestro programa lo estáis bordando. Ahí estamos dando un mensaje tanto con el proyecto Último Deseo, una enseñanza, yo creo que a nosotros mismos como profesionales, como a la sociedad, en el que todo el mundo necesita tener una vida que tiene que ser merecida de ser vivida. La cuestión es de que cuando a cualquier sociedad o a cualquier entidad o asociación le presentas esa necesidad de este proyecto de Último Deseo de una persona en concreto o este grupo concreto,
la involucración, lo que es el volcado de las ayudas incondicionales, el facilitarte absolutamente todo para que ese sueño de esa persona se haga realidad, es incondicional, es que no tiene límites, y eso quizás yo creo que por parte de la sociedad y todos aquellos que nos están viendo tenemos que aprender quizás de que esa persona que tenemos al lado nuestro, que su vida ya no tiene tanto recorrido como la nuestra quizás, pues tiene tantos deseos tan importantes o más para ser cumplidos en poco tiempo. Y sí que me habéis estado contando, fuera de cámaras, que también la gente cuando conoce las historias individualmente, esos sueños, esos deseos, ¿no?, de muchos de los usuarios con los que vamos a hablar hoy, con ese viaje al Vaticano, también conocen, ¿no?, de cerca la importancia, la necesidad también de crear y de creer en un proyecto, más que crear, creer en un proyecto como este, ¿no? Cierto. La cuestión es de que cuando se les explica realmente el proyecto, automáticamente lo interiorizan, y yo creo que dentro del ser humano tenemos la necesidad de tener similitudes, ¿no?, de decir, voy a ayudar a esta persona que quizás podría ser mi padre, mi abuelo, etcétera, o ese vecino que realmente le encuentro solo, y ¿por qué no ayudar si realmente soy un granito de engranaje para poder optar la felicidad de esa persona? Entonces, pues bueno, nosotros como profesionales, como bien decía mi compañero, es una gratificación inmensa tanto profesionalmente como humanamente el aprendizaje que tenemos con estas experiencias y el no parar. El objetivo del proyecto Último Deseo, como bien decía nuestro fundador Antonio Miranda, es el poder crear y cuidar a esa persona mayor, esté donde esté, y que podamos cuidarle todos los conocimientos que tengamos y poder crear actividades, proyectos, formación para poder ayudar en esa última etapa final de la vida. Bueno, Leire, antes de despedirte y de agradecerte que nos hayáis abierto las puertas de la Fundación Miranda una vez más, además para un proyecto como este tan bonito, que cuando tú me llamaste dije, Leire, hay que hacer algo con esto, no me puedo ir hasta el Vaticano, que yo hubiera estado encantada de poder vivir esto con vosotros, pero sé que va a haber más deseos, sé que no nos vas a poder decir nada todavía, pero que este proyecto no acaba aquí, ¿no?, que vais a continuar, que vais a seguir con ello. El proyecto tiene que seguir continuando, esas experiencias que estamos creando poco a poco es la fuerza o el motor que nos da para poder pensar cuántas personas tenemos de este perfil, con este tipo de necesidades vitales, en las que sean tan importantes para que los profesionales nos pongamos en marcha y que no pueda parar este barco que es el proyecto Último Deseo. Tiene que seguir adelante, esté quien esté, y los profesionales quien estemos en la Fundación Miranda. Pues nos quedamos con eso. Es que ricasco, Leire, y espero que hayáis vivido esta experiencia con todos los usuarios de la Fundación Miranda, pues con eso, ¿no?, con ese objetivo, ¿no?, de ese último deseo. Es que ricasco. Seguri, Cintia. Pues hasta aquí el programa de hoy de Palabras Mayores. Agradecer a la Fundación Miranda que nos haya abierto sus puertas y conocer de primera mano con sus usuarias y usuarios en qué consiste eso del último deseo, y esperemos contar muchos deseos más de nuestros mayores. Y ustedes ya saben, les espero en el próximo programa de Palabras Mayores. No me fallen.